¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, un video más y vamos a empezar con los resultados de las encuestas que hice hace ya más de un mes y vamos a ver el primer resultado. En esta encuesta le pregunté qué tipo de aceite o qué marca de aceite usaban y en primer lugar con 42% tenemos que es Motul, el 33% que es el Repsol, el 14% que es Itálica y el 12% con otra marca de aceite. ¿Para qué esta encuesta? Bueno, ves, para hablar un poquito sobre los aceites de motocicletas, ya que muchas veces en muchos comentarios en redes sociales o incluso entre personas nos preguntan qué tipo de aceite utiliza tu moto o qué aceite recomiendas, cuál es el mejor, cuál es el bueno. Bien, para empezar vamos a ver qué es el aceite, ¿no? O sea, cuál es su definición. Bien, el aceite es un lubricante cuya función es disipar la temperatura, prevenir la corrosión y la oxidación en las piezas internas del motor, además de prolongar la vida de las piezas móviles y en general del motor. Hay varios tipos de aceite, sobre todo vamos a hablar de las motocicletas. En las motocicletas hay tres tipos de aceite básicos, que es el mineral, el semisintético y el sintético. Hay muchos mitos y muchas verdades de los aceites. Por ejemplo, la numeración de los aceites no implica en dónde estás usando tu motocicleta o qué tipo de motor es. Y sobre todo, en los manuales de usuario de cada motocicleta viene el tipo de aceite recomendado. Lo que yo me he fijado es que varían de país en país. Por ejemplo, para mi motocicleta yo uso el aceite 20W50 porque es la opción que recomienda el fabricante. Pero en un manual que descargué, que era de Perú, para la misma motocicleta, recomendaban el aceite 15W50. ¿Qué significan estos números? Bueno, los números y letras que vienen en la nomenclatura del aceite significan el grado en el cual van a estar operando. Por ejemplo, en el primer número, que es por ejemplo digamos en el 20W50, el primer número significa grado 20. La W significa winter, o sea, en inglés invierno. Quiere decir que a temperaturas menores a 10 grados centígrados puedes arrancar esta motocicleta. Precisamente entre climas más fríos debe tener una menor viscosidad para que el arranque sea lo menos dañino posible para el motor, porque como todos sabemos, el mayor desgaste de un motor siempre va a ser en el arranque. Y el segundo número, en este caso el 50, es el grado máximo de viscosidad a la temperatura del motor. Por ejemplo, un motor por ejemplo, vamos a hablar de una motocicleta de 125 centímetros cúbicos, tiene una temperatura normal que oscila entre los 90 y los 110 grados centígrados. O sea, esa temperatura es la óptima para trabajar. Precisamente por eso el tipo de aceite y la nomenclatura que usa. Digamos que los motores enfriados por aire tienen una mayor tolerancia a las altas temperaturas. ¿Por qué? Porque varía demasiado, ya que su enfriamiento es muy poco, o sea, es únicamente por aire. Y precisamente se recomienda en estos motores que son enfriados por aire el uso de aceite mineral, a menos que lo contradiga el manual, porque por ejemplo, las Harley Davidson tienen refrigeración por aire, pero por el tamaño de los cilindros y la temperatura que llegan a alcanzar, su manual recomienda un uso de aceite sintético o semisintético, dependiendo de dónde esté. Así que precisamente si tú tienes dudas de cuál es el mejor aceite para tu motocicleta, es por eso que el manual es el que te da la respuesta. Ahora, sabiendo lo de los aceites, qué tipo de aceite es y qué números debes usar o cuáles son los recomendados, vamos a los grados, que son qué es el aceite mineral, qué es el aceite semisintético y qué es el aceite sintético. Empezaremos por el común, que es el mineral. El aceite mineral es un aceite como todos los aceites son a base de petróleo, salvo el sintético. Una base de petróleo con determinados agentes anticorrosivos, detergentes y disipantes de calor, precisamente para que el lubricante haga todas esas funciones.
Teniendo como base el aceite sintético, se realiza lo que es el semisintético, y hay dos fórmulas. La primera fórmula es mezclar aceite mineral con un poco más de agentes disipantes de calor, detergentes y anticorrosivos para hacer un aceite mineral mejorado. Este sería el aceite base petróleo semisintético. El siguiente semisintético es el aceite semisintético en laboratorio. Quiere decir que una fórmula sintética se le agrega un poquito de aceite mineral derivado de petróleo también, y se hace esta fórmula que dice fórmula semisintética. Quiere decir que los detergentes y agentes no fueron derivados del petróleo, sino hechos en laboratorio. Precisamente esa es la diferencia de dos semisintéticos. Hay uno que se llama semisintético de uso rudo, o para motocicletas de refrigeración por aire, y semisintéticos para refrigeración líquida, que en este caso son los que tienen la base sintética. Y por último tenemos al deseadísimo aceite sintético. Este significa que fue desarrollado al 100% en laboratorio, o sea, no tiene agentes derivados del petróleo. Tiene una fórmula que es muy similar, pero es desarrollada en laboratorio, por eso se llama sintético. Este tipo de aceite es únicamente para motores con refrigeración líquida. ¿Por qué? Porque los motores de refrigeración líquida tienen tolerancias muy específicas. Por ejemplo, un motor que se enfría por refrigeración por aire es más propenso a variar su temperatura. Varía mucho su temperatura y por lo tanto la dilatación de las piezas del motor se están dilatando y comprimiendo muy seguido. Precisamente por eso incluso el material de los mismos motores es diferente. Ahora, un motor enfriado por líquido tiene una menor tolerancia, o sea, debe tener la temperatura lo más exacta posible. De ahí que la refrigeración líquida, ese es su trabajo, es regular su temperatura, y por eso tenemos un ventilador, porque el ventilador lo que hace es mantener la temperatura del líquido a una temperatura exacta, por lo general a unos 92-93 grados centígrados. ¿Para qué? Para que esta temperatura vaya al motor, y precisamente con eso mismo el motor tenga sus tolerancias exactas. Precisamente ese es el trabajo del aceite sintético. El aceite sintético es para motores más exigentes en cuestión de temperatura, desgaste y tolerancias en la cuestión de dilatación de las piezas del motor. Ahora, teniendo en cuenta todos estos datos, vamos a desmentir algunos mitos. Por ejemplo, el mito de que tu motocicleta va a correr más porque le pones aceite semisintético o sintético es totalmente falso. Sí recomiendo el uso de aceite semisintético en motores, por ejemplo, nosotros que estamos repartiendo. El aceite que yo recomiendo es Motul 20W50 semisintético color amarillo. ¿Por qué el color amarillo? Porque es como ya les expliqué, es con base petróleo con ingredientes agregados extras que le dan una mejor protección al motor sin dejar de ser mineral. Sin en cambio, si tú le pones el 15W50 color verde, es un aceite que está diseñado para tolerancias más específicas. Y por ejemplo, te voy a decir lo que yo hice, porque precisamente por eso hago este video, lo que yo hice con una motocicleta anterior que yo tenía. Para ver si era cierto que los mitos eran ciertos o falsos, lo que hice fue, primero, tenía yo una moto con aceite mineral y le puse aceite semisintético con el color verde, que es base sintética, para ver cuál era la reacción del motor. El motor trabaja igual, su temperatura es la misma, y sin en cambio empezó a hacer más ruidos. Empezó a vibrar, empezó a tener fugas, precisamente porque, como les digo, como es un aceite diseñado para tolerancias específicas, la dilatación del motor, al ser enfriado únicamente por aire, hace que esa dilatación sea mayor y el aceite pueda pasar. Entonces el aceite pasa y te indica muchas fugas, a lo cual si tú le vuelves a poner aceite mineral se le quita, no hay problema. Ahora, aún mayor con el aceite sintético. Si tú le pones aceite sintético a una motocicleta, por ejemplo a la mía 125,
enfriada por aire, lo que vas a hacer es que el aceite se va a salir por hendiduras muy pequeñas. No significa que tu motor esté mal, no, significa que el aceite no es el correcto. ¿Por qué? Porque ese aceite está diseñado para filtrarse. Empiezas con una tolerancia mucho menor a la que este motor tiene. Precisamente por eso mucha gente, cuando le pone aceite sintético a su motor y ve que se le empieza a salir por la culata, por las juntas, dicen no, es que la moto ya no sirve. No, es que el aceite es incorrecto. Sí puede llegar a afectar en cuestión de que tu motor se desgaste mucho más rápido, porque, como te repito, el aceite requiere de cierta tolerancia al calor, cierta tolerancia a la temperatura, a las piezas, precisamente que las piezas tengan un cierto número de apertura para que el aceite pueda trabajar de manera correcta. El aceite sintético en motocicletas enfriadas por aire, a menos que lo especifique el manual, es algo que no debería hacerse. Pero bueno, simplemente lo que les quiero dejar es que un aceite que no está recomendado para tu motocicleta, o porque te dicen que va a correr más, es algo que es totalmente falso. Precisamente, yo lo que recomiendo en el caso de nosotros que estamos repartiendo es el uso de un aceite semisintético base petróleo, no un aceite semisintético base sintética, porque eso es lo que les va a provocar. Les va a provocar fugas en el motor, que no son fugas, sino que simplemente es un aceite que está diseñado para pasar por una tolerancia mucho menor a la que tu motor tiene. Precisamente el mineral, digamos que es un aceite más, ¿cómo decirlo?, en un sentido más grueso. El grado de viscosidad es el mismo, no es lo mismo viscosidad que cuerpo. O sea, la viscosidad es precisamente qué tanto el aceite se puede meter entre las piezas y estirarse. Si el aceite se rompe, por ejemplo, es cuando le pones un grado menor. Cuando pones un grado mucho menor, el aceite, en vez de rozar, se quiebra, y eso provoca el desgaste de tus piezas. Eso es lo que puede pasar, por ejemplo, con un aceite sintético en un motor que es un motor 180, 200 centímetros cúbicos refrigerado por aire. Vas a tener muchas fugas y vas a tener un exceso de calor. ¿Por qué? Porque no está diseñado ese aceite para resistir esa temperatura. Precisamente para eso existe el aceite mineral. Y no es porque el mineral sea malo, sino porque es el aceite que tu motor necesita. Precisamente muchos chavos, a mí me tocó también revisar un motor que le habían puesto aceite sintético a una motoneta. ¿Qué pasó? Ese aceite lo que hizo fue que la motocicleta trabaja bien, pero hace mucho ruido de punterías, se desgastaron algunas piezas e incluso los sellos de válvula se averiaron y se tuvieron que cambiar, precisamente porque las tolerancias de estos aceites son mayores a las que presenta un motor de ese tipo. Precisamente lo único que se le hizo fue cambiarle estas piezas, cambiarle los sellos de válvula y volver a poner este aceite mineral, y santo remedio. Así que si tú pusiste aceite sintético en un motor que no lo requiere y ves que tu motor tiene fugas, lo que te recomiendo es cambiar al aceite original, cambiar al aceite de ya sea mineral o semisintético base petróleo, y con eso te vas a olvidar de las fugas y te vas a olvidar de ruidos, te vas a olvidar que el motor se sobrecaliente. Precisamente cada aceite tiene su grado y tiene su temperatura. Ahora, en cuestión de marcas, ese es otro cantar. Vamos a ver las certificaciones que debes tener un aceite para que tú lo puedas utilizar. Para empezar, la certificación HASO, que es la más común en aceites para motocicletas, en sus versiones MA y MA2. La recomendable siempre va a ser la MA2 porque es la más actualizada. Así que utiliza aceites que tengan, sin importar la marca. O sea, la marca, la verdad, lo que te da es solamente un poco más, un poco menos de calidad, precio, pero siempre y cuando tenga la certificación MA2 es suficiente para que lo puedas usar en tu motocicleta. Para la certificación API, que es la certificación americana, esta es la tabla de los grados que están vigentes. Si se fijan, ya desde el SA hasta el SJ ya están obsoletos, pero el SL, que es en la que en la mayoría de los aceites hay, SM y SN, que hay en aceites premium, son vigentes. Así que precisamente si tienes la certificación HASO MA2 o SL, que es la que la mayoría de las motocicletas, o mayor, porque puede ser la SM o SN,
significa que tu aceite está certificado y está hecho para el motor que necesitas, en este caso el motor de motocicleta. Aquí sí ya los grados ya no cuentan, los grados ya son dependiendo del uso, pero las certificaciones son las mismas para todos los aceites. Por ejemplo, hay marcas como Castrol, Roche-France, Bardal, Móvil, que son aceites que son un poco más económicos, incluso Yamalub, hay aceite Honda, o sea, hay muchos aceites, las marcas son variadísimas, hay de diferentes marcas, pero siempre y cuando estén certificadas. Hay aceites, por ejemplo, que venden en Aurrera, que son aceites de 50, 60 pesos, que no tienen ninguna certificación. Esos aceites no son recomendables para ningún tipo de motocicleta. Así que si lo compras, estás en el riesgo de que tu motor llegue a fallar, se llegue a sobrecalentar, se llegue a romper alguna pieza, alguna fuga excesiva de aceite, en fin. ¿Por qué? Porque ese aceite no está certificado. Un aceite no certificado no es garantía de que tu motor esté correctamente bien lubricado y a temperatura óptima. Así que al elegir un aceite, lo que te recomiendo es que respetes el grado que te indica el fabricante, en mi caso por ejemplo 20W50, y que esté certificado con las certificaciones HASO, que es la MA2, que es la más actual, y la API, que es la americana, certificación SL o mayor para tu motocicleta. Así que mientras el aceite esté certificado, no importa tanto la marca o incluso el costo, siempre y cuando tengan esa certificación, puedes estar seguro de que tu motor no va a tener ningún problema. Muchas veces, sobre todo entre personas o entre publicaciones que he visto, es que he dicho, no, es que el Castrol es mejor que Repsol, o Motul es el más chido de todos y no sé qué. La verdad no, o sea, la verdad cualquier aceite te va a hacer el mismo rendimiento y el mismo funcionamiento sin importar su marca. Simplemente con que sea el grado y con que sean las certificaciones adecuadas, no habrá ningún problema. Porque por ejemplo yo tuve una motoneta y empecé usando el aceite Itálica, pero después de hacerlo 3 o 4 cambios de aceite, noté que ya había demasiados ruidos en el motor, que la moto se sentía muy caliente y que empezaba a haber algunas vibraciones. A lo que hice fue cambiarlo por el aceite Yamalub, que era uno de los más económicos en ese tiempo, y tener la certificación SL, y con eso se le acabaron todos los problemas a mi motoneta y trabajó muy bien. Después cambié a Motul porque no había y me recomendaban mucho Motul, y al cambiar a Motul la diferencia ya no fue tanta. Ya se notaba que el motor hacía un ruido un poquito diferente, pero nada malo, al contrario, hacía un bonito ruido, se oía muy bien, trabajaba muy bien y nunca tuve problemas de fugas de aceite o alguna descompensación del motor. Todo lo contrario, el motor me duró muy bien, y eso que esa moto sí la llegué a usar para trabajar en Uber Eats en ese tiempo, y la verdad nunca me dio queja el motor usando aceite en Yamalub o usando aceite Motul. Tengo otros compañeros que usan aceite Castrol, que usan Bardal, que usan Repsol, que usan todas estas marcas y no tienen ningún problema. ¿Por qué? Porque los aceites están certificados. Así que, en resumen, respeta el grado de aceite y el tipo. Si tu manual de usuario dice que debes usar mineral, usa mineral. Si dice que uses semisintético, usa semisintético. Si te dice que uses sintético, usa sintético, sin importar la marca. La marca, la verdad, no importa. Por lo general, por ejemplo, la marca Bajaj tiene su propia marca de aceites y no hay ningún problema. Puedes usar ese, pero también puedes usar la marca de tu preferencia. Igual Suzuki, igual Honda, igual Yamaha tienen su propia marca de aceite y no hay ningún problema. Itálica tiene su propia marca de aceite y tampoco hay problema, pero puedes usar el aceite que a ti más te convenza. En cuestión calidad-precio. Después, no uses un tipo de aceite diferente, de diferente nomenclatura para tu moto, que es la que no recomienda el fabricante, porque eso te puede llevar a fallas en el motor y desgaste prematuro. Por ejemplo, un motor bien cuidado tiene una vida promedio de más de 150,000 kilómetros. Si tu motor no llegó a 100,000 kilómetros sin ninguna falla, significa que se usó un aceite incorrecto o no se hizo el cambio a tiempo. Muchas veces he visto en motocicletas que no se les hace el cambio de aceite a tiempo, y he visto videos donde dicen le cambia el aceite después de medio año, después de un año de uso del mismo aceite.
Eso provoca un desgaste completamente prematuro del motor. O sea, si el motor te iba a durar 150,000 kilómetros, pues solamente te va a durar 45,000, te va a durar 30,000, te va a durar 50,000. ¿Por qué? Porque el desgaste del motor ya fue prematuro. ¿Por qué? Porque el aceite no se cambió. El aceite también lo que hace es con sus agentes detergentes es atrapar todas esas partículas de producto de la combustión y precisamente por eso tu aceite sale negro. Si tu aceite no llega a salir negro, significa que tienes un problema de lubricación o que el aceite no está certificado. Esa es una de las dos causas principales. Ahora, también reitero, la marca no importa, siempre y cuando sea un aceite certificado, y entre mejor sea la certificación, mejor va a ser la calidad del aceite y su vida útil siempre va a ser la misma. Por ejemplo, hay aceites como por ejemplo Motul 3000 que te dura 3000 kilómetros, no más, no menos. Si tú cambias el aceite cada 1000 kilómetros estás gastando dinero. Si tú estás cambiando el aceite cada 5000 kilómetros con un aceite que tiene de vida 3000, estás provocando que el motor se desgaste de manera prematura. Ahora, yo recomiendo un aceite que tenga una duración de 5000 kilómetros o mayor, pero que no se salga de la base de petróleo. Por ejemplo, yo uso el aceite Motul 2050 semisintético base petróleo y lo cambio cada 4000 kilómetros. El aceite tiene de vida 5000, pero yo le cambio 4000 porque en cuestión de repartos le estamos dando un uso pesado, un uso que le estamos exigiendo de más, precisamente para que el aceite haga todo su trabajo y no se sobrecargue de temperatura, que no se sobrecargue de contaminantes y todo lo demás. Yo recomiendo hacer el cambio cada 4000. El manual especifica que se debe hacer el cambio de aceite cada 3000 kilómetros. ¿Por qué? Porque recomienda un aceite que tiene de vida útil 3000 kilómetros. Pero puedes jugar con esos números, pero siempre y cuando no te pases de 5000 kilómetros con un aceite que tenga de vida 5000 kilómetros. Eso ya es disposición tuya. Yo por lo general lo cambio cada 4000 kilómetros y no he tenido ningún problema con una moto que ya va a llegar a los 80,000 kilómetros sin ningún tipo de ajustes en el motor. O sea, no se le ha hecho nada al motor más que cambiarle el aceite. Y eso es un buen signo de que el motor está muy bien mantenido y está en óptimas condiciones para seguir trabajando. Ahora, si tienes problemas con el aceite que actualmente estás usando, el cambiar de marca no te va a beneficiar en nada. Si el motor tiene un problema, no importa qué aceite le pongas, el motor va a tener el mismo problema. Así que si tienes un problema de que tu moto echa humo o tienes algún problema de potencia, ya sea que la revises tú mismo o que la lleves a un mecánico para que precisamente él te diga cuál es la falla del motor. Porque muchas veces he visto casos en donde se les echa aceite sintético a los motores y precisamente tienen salida de humo, pérdida de potencia, excesivo calor en el motor y desgaste prematuro de las piezas. Entonces, para más seguridad, consulta a tu mecánico y sobre todo respeta el manual de usuario. Así que sin más, yo me despido de ustedes, no sin antes enviarles un gran saludo desde los Estados Unidos mexicanos. Suscríbanse para más vídeos, dejen sus comentarios, quejas y sugerencias en la caja de comentarios. Hasta la vista, baby.